hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en esta escuela dominical. Bien, seguimos con el capítulo 5. Vamos a empezar la lectura del capítulo 5, versículo 1. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Jesús ya se acerca a la orilla del lago. ¿Por qué? Porque dice que estando él junto al lago, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces estaba tan rodeado de gente que no le dejaban espacio. O sea, él necesitaba tener, como yo tengo ahorita delante de ustedes, un espacio para que todos puedan oír. Porque si todos están pegaditos aquí conmigo, pues los de atrás no oyen bien, porque se forma una barrera para el sonido. Entonces él, estando ahí en la orilla del lago y viendo dos barcas que estaban cerca de la orilla y que los pescadores estaban allí, ¿verdad?, porque se habían bajado de las barcas y estaban lavando sus redes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que habían terminado un día, una noche, porque se pesca en la noche. Una noche de trabajo intenso. Y entonces todo buen trabajador arregla las cosas después de trabajar. Por ejemplo, un carpintero recoge toda la basurita que quedó de la madera, guarda sus herramientas y deja todo limpio para otro día. Eso hacían los pescadores. Descendieron de las barcas y lavaban las redes, porque las redes recogen mucha mugre que hay en el lago, pero ni un pez, era pura basura. Entonces estaban lavando las redes para que cuando se las volvieran a usar, estaban limpiecitas, y luego las doblan de una cierta manera y las ponen en la barca para que cuando las lanzan de la barca, ¿verdad?, al agua, vayan bien extendiditas y hagan su trabajo. De otra manera se enredarían todas, ¿verdad? Entonces en ese trabajo estaban los pescadores cuando Jesús se acerca a ellos. Y entonces, viéndolos ahí, ¿verdad?, y nos dice que entró en una de la barca, y esta barca era de Simón, y le dijo, ustedes se han fijado cómo sacan las barcas, que las dejan en la orilla y se quedan paraditas las barcas porque están en mitad en tierra y mitad en agua. Entonces se subió a la barca y le dijo, oye Simón, sácala, ponla un poquito en el agua. ¿Por qué? Porque de esa manera el agua lo iba a separar de la multitud. Entonces él iba a estar solo en la barca, podía hablarles a todos sin que se le amontonaran encima. Dice que la multitud lo apretujaba, ¿verdad? Entonces usó ese recurso para poder estar un poco separado de la gente y que todos pudieran percibir lo que él decía. Sepárala un poco, ¿verdad?, de tierra. Se sentó y entonces les enseñaba desde la barca a toda la multitud. Vamos a seguir la lectura con el versículo 4. Jesús estuvo enseñando un buen rato, se supone que era bastante temprano, pero bastante rato estuvo enseñando. Y entonces cuando terminó, ya despidió a la multitud y en una forma de agradecimiento hacia Pedro, le dice, boga, mar adentro, vamos, mete la barca al centro del lago y echa la red. Y entonces Pedro le dice, es de día y los peces de día no salen, o sea, se van a lo profundo.
Y dice, maestro, toda la noche tratamos de pescar y no pescamos nada. Pero fíjense lo que es la fe. En tu nombre. Yo sé que de día es imposible, no vamos a pescar nada, pero en tu nombre echaré la red. O sea, tengo confianza en lo que tú me dices. Qué hermoso. A mí hasta me da un poquito de escalofrío, porque qué manera de confiar en el Señor. Qué grandes cosas habría en nuestra vida si nosotros tuviéramos esa confianza. En tu nombre echaré la red. Vamos a seguir con la lectura, el versículo 6. Dice que echaron las redes, ¿verdad? Y la cantidad de peces que pescó la red era enorme, enorme. Entonces no podían, ni siquiera podían jalar la red. Entonces le hicieron señas a la otra barca, recuerdan que había 2 barcas, que vinieran a ayudarles. Entonces viene la otra barca, les ayudan, sacan la red, mitad en una barca, mitad de los peces de la red en la otra, y dice que quedaron tan llenas que se hundían. O sea, estaban tan pesadas que el agua les quedaba casi al ras, ¿verdad? Apenas si podían navegar de tan llenas y tan pesadas que estaban. Y ambas barcas estaban llenas. Versículo 8. Nosotros vemos aquí cómo a Pedro le impactó, ¿verdad?, este hecho de Jesús. Oye, trabajamos toda la noche, ni un solo pez. Y de día, cuando no es posible que haya pesca de ninguna clase, tenemos esta pesca maravillosa. Entonces Él entiende quién es Jesús. Por eso dice que cae de rodillas delante de Él y le dice, no te me acerques, Señor, yo soy hombre pecador. O sea, lo santo, que no se contamine con lo no santo, ¿verdad? Con lo pecador, con lo inmundo. No te me acerques, reconoce, se dan cuenta cómo está consciente de todo el pecado que a través de los años ha ido acumulando. En ese momento está consciente de eso y entonces no te me acerques, Señor, no te me acerques. Y dice que todos, ¿verdad? Que dice que a causa del milagro de la pesca había tenido temor. Dios, estoy delante de Dios. Entonces, qué terrible, ¿verdad? Todo el pecado que traigo encima delante de Dios. Entonces, tú tenías temor, no te me acerques, Señor. Pero también todos los que estaban alrededor tenían temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían la autoridad, la magnitud del poder que había en Jesús y de dónde venía ese poder, ¿verdad? Y dice que también Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran los compañeros de Jesús, también tenían miedo. Dice, pero Jesús dijo a Simón, como que Simón siempre el aventado, el que hablaba primero, el que no recapacitaba nomás, como dicen ahora los muchachos, como el borras, ¿verdad? Se aventaba, ¿verdad? Entonces a él se dirige Jesús y le dice, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Así como viste esta pesca maravillosa, así tú pescarás, pero no peces, sino hombres para el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la maravilla de Jesús, cómo sin forzar, sin exigir, sin imponerse, gana a la gente para sí, simplemente por su
manera de proceder, por su bondad, por llegarle a la gente a su parte más íntima, ¿verdad? Allí donde sienten su necesidad de Dios. Ese reconocimiento de Pedro de decir, Señor, soy pecador, es lo que necesitamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del proceso de salvación? Que dijimos que lo primero era la convicción de pecado. Eso es lo que está sufriendo Pedro. Está dándose cuenta de su pecado, está convencido de su pecado y que necesita a Dios. Por eso es el primer paso para la salvación. Cuando uno siente el que hay pecado en uno, esa convicción de pecado, y se arrepiente de ese pecado, entonces se abre hacia el Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando con Pedro y pasa con sus compañeros también, ¿verdad? Y dice, y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, ¿qué pasó? Le siguieron. O sea, ya no queremos saber nada de aquí del mar ni de las barcas, queremos ir contigo. Los ganó así, de golpe. Ni siquiera les tuvo que decir, sígueme, se fueron con él. Muy bien, seguimos con la lectura. 12. Ah, ya es la hora. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar. Versículo 12 para la próxima clase del capítulo 5. Antes de la oración, quiero presentarles el libro de la historia de la iglesia, desde la Iglesia de la Trinidad, pero como la Iglesia de la Trinidad es nuestra madre, de la que hemos salido casi todas las demás iglesias, ¿verdad? Entonces es nuestra propia iglesia, cómo empezó nuestra iglesia. Este libro logramos a través de los archivos y consultas con la gente, sacarlo adelante el pastor Vaqueiro y yo, ¿verdad? Entonces se los presento para los que les interesen. Hay mucha gente que tiene sus orígenes en Trinidad y que les puede, para todos es interesante, pero la gente que tiene orígenes allá más interesante porque va a encontrar a alguien de sus antepasados ahí, ¿verdad? Entonces se los ofrezco. Son los primeros en saber que acaba de salir el libro. Tuve muchos problemas para sacarlo porque tardó, imagínense ustedes, más de 2 años para poderlo sacar. Así que este debió salir el 15, pero hasta hoy salió. Pero tengo gusto de que sí salió, porque otros intentos no se han logrado.